Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Ginette Quinche, yo soy docente del Colegio I de La Paz, soy la docente de Química y en esta tarde vamos a hacer la explicación de la guía 4, sección 3. Para este fin, entonces les voy a dar compartir mi pantalla. Bueno, acá tenemos ya en pantalla nuestra tercera parte de la guía 4. En esta parte de la guía observamos que la guía tiene una fecha de desarrollo desde el 23 de junio a el 3 de julio. Y tiene como plazo límite de entrega el 2 de julio a las 6 de la tarde. Pero este plazo de entrega puede ser modificado. Como vemos en este recuadro, la guía inicia con estas preguntas en donde el estudiante tiene que responder qué es un grupo funcional y tiene que responder si el fenol es un alcohol y debe justificar esa respuesta, es decir, debe dar soporte si es o no es un alcohol. Bien, el tema de esta guía es introducción a los hidrocarburos sustituidos y en específico esta guía trata de los compuestos oxigenados, de los hidrocarburos sustituidos. Esta guía nos va a introducir a los hidrocarburos sustituidos oxigenados y dentro de estos nos vamos a centrar en los alcoholes. Bien, así que todas las actividades están enfocadas a eso. Esta guía consta de 5 puntos. Dentro de la calificación, para la calificación, la rúbrica de evaluación será la siguiente. Cada punto vale un 1 para un total de 5. Y estas preguntas iniciales serán utilizadas como una ayuda por si el estudiante presenta algún inconveniente con alguno de los puntos, de tal manera pues que no haya respondido bien. Entonces, estas preguntas, el resolver efectivamente estas preguntas o correctamente estas preguntas, le va a ayudar con ese punto en el que haya fallado. Bien, entonces, este primer punto, en este primer punto, los estudiantes deben identificar en estas moléculas que tenemos acá, ellos deben identificar a través de este grupo funcional, a través de los grupos funcionales que ellos observan en los diferentes ejemplos, ¿sí? Deben entonces identificar qué tipo de compuesto oxigenado es. Si es un grupo funcional, me hace referencia a que es un alcohol, o a que es un éter, o a que es un éster. Entonces, observando el grupo funcional, debe escribir entonces qué tipo de compuesto oxigenado es. Bien, para esto, entonces el estudiante debe asistir a la clase virtual y también debe entrar a este link de YouTube en donde les explican cuáles son los diferentes tipos de compuestos oxigenados y les nombran, les muestran sus grupos funcionales respectivos, con los cuales ellos o por los cuales ellos deben identificar la molécula o el tipo de compuesto oxigenado. Bien, pasamos acá al segundo punto de la guía. Aquí los estudiantes deben nombrar estos diferentes alcoholes. Todas estas moléculas son alcoholes. Entonces,
los estudiantes lo que deben hacer en este punto es que deben dar nombre, de acuerdo a la nomenclatura para alcoholes, deben dar el nombre de cada uno de estas moléculas, ¿sí? De cada molécula de alcohol. Bien. Igual, para esto, entonces ellos deben entrar a este link de YouTube donde les explican la nomenclatura para alcoholes y deben asistir a la clase virtual en donde también se les direccionará sobre cómo asignar nombres a alcoholes de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Bien, en este tercer punto de la guía, entonces los estudiantes deben dibujar la estructura del alcohol de acuerdo al nombre. Entonces, aquí ellos ya no tienen la molécula, sino tienen el nombre de la molécula. Con el nombre de la molécula, entonces ellos deben construir la estructura molecular, ¿sí? De ese alcohol que les están mencionando aquí. Entonces, deben hacerlo tanto para el punto A, B, C, D y E. Para esto, el estudiante debe tener claro la nomenclatura que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, seguimos con el cuarto punto. En el cuarto punto, los estudiantes deben indicar cómo es la ruta de formación de este 1-propanol a partir del propeno. La ruta de formación de este 1-bromo-butano, ¿sí? A partir de este alcohol, que es el butanol. Aquí en este primero nos están preguntando por la formación de los alcoholes, ¿sí? De las reacciones por las cuales se forman alcoholes, y en este nos están haciendo referencia a las reacciones en las que participan los alcoholes para formar otros compuestos. Bien, en la parte B de este punto, entonces los estudiantes deben realizar un cuadro comparativo sobre las características de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y deben escribir un ejemplo para cada uno de estos. Entonces, la idea de este cuadro comparativo es que ellos puedan diferenciar, ¿sí? Tener más claro la diferencia entre un alcohol primario, secundario y terciario. Sobre todo con los ejemplos, entonces nos queda más claro la diferencia. Eso es lo que entonces el estudiante debe hacer, construir ese cuadro comparativo. Y en el último punto, finalmente, este punto va orientado a evaluar la competencia comunicativa lingüística. Entonces, para esto, los estudiantes deben entrar a este link, ¿sí? Este link de YouTube, deben observar este video, deben analizar el experimento que les están mostrando ahí, que tiene que ver con el reconocimiento de alcoholes, y responder las preguntas A, B y C. Bien, entonces en la primera pregunta les están diciendo que para qué en el experimento emplearon el reactivo de Lucas, ¿sí? Y cuál es el alcohol que se reconoce en el experimento con la utilización de este reactivo. En la pregunta B, entonces los estudiantes tienen que responder para qué es útil el permanganato de potasio al 2% en el experimento, ¿sí? Y cómo se reconocen estos alcoholes mediante este reactivo. Mediante este reactivo, cómo se reconocen los alcoholes. Y finalmente, en el punto C, los estudiantes deben responder cómo se demostró la presencia de fenol en
una de las muestras que tienen en nuestro experimento. Entonces, cómo ellos deben describir cómo es que se demuestra, a través de qué proceso, ¿sí? Es el que se demuestra la presencia del fenol en las muestras. Deben describir entonces ese proceso de cómo fue que se demostró la presencia de fenol en una de las muestras que se tenía en ese experimento. Y aquí damos entonces finalización a la explicación de nuestra guía. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.